Y vamos a profundizar como todos los días este reporte diario, los anuncios y también las cifras que se han entregado. Para eso estamos ya en conversación con el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez. Héctor, un placer, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. A ver, hablemos un poquito de este plan de desconfinamiento paso a paso. ¿Cuál es la mirada que tiene usted al respecto? Hablaba, por ejemplo, y se ha hecho también la pregunta, ¿qué pasa con algunas comunas o algunos sectores como la región metropolitana donde se piensa en cómo se va a poder pasar de una etapa a otra? Se habla de bloque, también los factores epidemiológicos van a ser muy claros y clave va a ser el tema de la trazabilidad para cuando se den rebrotes, algo que hay que tener muy presente. Ahora, lo primero, yo creo que el haber establecido un plan bastante estructurado en términos de que tiene sus etapas bien definidas y a continuación tiene los criterios epidemiológicos en distintas dimensiones, que son criterios epidemiológicos propiamente tales, capacidad de respuesta del sistema de salud y capacidad de trazabilidad, aparecen como elementos que son muy tranquilizadores respecto de que el desconfinamiento se inicie en forma mucho más va a generar, ¿no es cierto?, condiciones favorables para evitar que se produzcan nuevos contagios, nuevos brotes. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, creo que en definitiva van a haber correcciones probablemente a algunos de los indicadores, de tal manera de irlos haciendo a través del tiempo más exigente, con el objeto de que en definitiva disminuyamos al máximo, ¿no?, las posibilidades de que se produzca un rebrote que sea difícil de manejar. Y aquí lo esencial va a ser la capacidad que tengamos como sistema de salud para la detección y para la trazabilidad. Esos son como dos elementos centrales. Y eso lo han dicho muchos expertos y efectivamente tienen toda la razón cuando lo señalan, de que son los dos elementos fundamentales para poder lograr controlar esto. Lo que yo estoy observando es que la autoridad sanitaria, en este caso, lo está haciendo en forma muy prudente. Lo que ha anunciado hoy día ya es coherente con lo que de alguna manera están mostrando las cifras. Es decir, hoy día todavía es un poco prematuro pensar en un levantamiento de cuarentena total en la región metropolitana. Claro. Ya todavía es prematuro. Ya por una razón muy simple, porque cuando uno observa la cantidad de casos activos por comuna, uno encuentra que todavía hay comunas que tienen una cantidad de casos activos bastante importante. En segundo lugar, efectivamente, el R efectivo, digamos, que es el indicador que permite ver la reproducibilidad de la enfermedad, ya ha ido bajando sostenidamente, pero todavía estamos en alrededor de 0.8, 0.85, lo cual, si bien es cierto, está incorporado ya en los indicadores que establece el Ministerio, lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, los países con mayor experiencia en este tema, digamos, ya han ido mostrando de que hay que acercarse más a 0.5 ya R efectivo. Lo tercero, creo que respecto a lo que tú me preguntabas, si acaso esto se puede hacer por comunas, por bloque, ya, o región metropolitana completa. En el caso de algunas regiones, es efectivo que tú puedes tomar bloques de comunas. Ya, en la novena región, por ejemplo, es efectivo. Hay dos comunas que concentran sobre el 80% de la población, sí, que es Temuco y Padre de las Casas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ahí es perfectamente posible. Pero en la región metropolitana es muy difícil. Y es muy difícil porque están todas imbricadas. O sea, hay una red de servicios. Claro, están interconectadas entre distintas comunas. Tú lo que puedes observar es que, en definitiva, hay una gran cantidad de personas que se desplazan de una comuna a otra y es muy difícil controlar ya el origen y el destino de las personas cuando tú tienes algunas comunas o algunos grupos de comunas en cuarentena y otros grupos de comunas que no la tienen. Y esa experiencia ya la vivimos. Ya la vivimos como experiencia y creemos que no ha sido del todo exitosa. Por lo tanto, yo lo que pienso es que es preferible desde el punto de vista de la autoridad sanitaria esperar un poco más, esperar a lo mejor una semana, 10 o 15 días a lo más, probablemente, de acuerdo a cómo van evolucionando los indicadores, y liberar la región metropolitana completa. ¿Ya? Yo pienso que por ahí puede ir la solución en términos de evitar los rebrotes, porque lo que hay que perder de vista
es lo que está pasando en algunos países, que de repente los rebrotes son de tal magnitud que te obliga a retrotraer la situación a etapas muy anteriores. Y esta situación ya la están viviendo en Estados Unidos, ya se está viviendo en Australia, ya, y en definitiva, en cambio, en Europa, que han sido muy conservadores, ya lo que se está observando es que en definitiva no se ha producido el rebrote que se pensaba que se iba a producir por las aperturas, entre otras cosas, porque tienen un muy buen sistema montado de detección y trazabilidad. Yo creo que ahí está la clave de las decisiones que toma la autoridad sanitaria. Sí, a ver, nadie se salva de los rebrotes, usted bien lo dice, en distintos lugares de Europa, como por ejemplo Alemania, han habido rebrotes, pero han sido canalizados, han sido aislados. Ahora vemos la situación de España y ahí hay una situación distinta. Claro, no se puede ver continente por continente porque cada país tiene una realidad distinta. Es como si viéramos Chile comuna por comuna, no son todas iguales. La región metropolitana es distinta a la región de O'Higgins, la región de la Araucanía. En ese punto, ahí lo clave es, me imagino, y le hago la pregunta para seguir conversando, tener claro de que van a haber rebrotes. Eso es innegable, es indudable, y el que piense lo contrario está en otro planeta. Pero ya con ese punto de partida, ¿cómo se van a manejar los rebrotes? Porque lo que se ha dado en algunos países, que se ha dado de manera exitosa, es una trazabilidad de casi el 100%, llegando al 95%, 98%, poder trazar, testear, trazar, y poder aislar y finalmente contener el rebrote. Y finalmente te da una situación que es muy distinta a los periodos peaks de nuevos casos cuando llegaban a 5.000 casos. Cuando se dan 200, 300 es mucho más abordable y la red hospitalaria lo aguanta muchísimo mejor, digamos. Cuando tú liberas de estas medidas restrictivas, lo que traspasas de alguna manera es la responsabilidad del control a las personas. Y ese es básicamente el fenómeno que se produce. Es decir, yo primero, en esta etapa yo te prohíbo que tú te muevas. Por lo tanto, la responsabilidad radica en mí, que en definitiva tú no te desplaces, yo te voy a controlar, te voy a fiscalizar, y si rompes la medida yo te voy a sancionar. Esa es una etapa. Pero cuando tú pasas a la segunda etapa, por eso que esta transición tiene que ser muy pausada y por eso tiene que ser por etapas, yo te estoy traspasando a ti la responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? La responsabilidad de que mantengas el distanciamiento físico, la responsabilidad de que uses mascarilla en forma obligatoria, la responsabilidad de que en definitiva mantengas el aseo permanente de manos ya, y el aseo de la superficie, de que cuando se produzca el desconfinamiento ya se respeten los protocolos que se establezcan para los distintos espacios en los cuales se va a establecer actividades donde hayan grupos mayores de 20, 50 personas, ya que son donde se producen los verdaderos reservorios de esta enfermedad y los verdaderos espacios donde se produce la reproducción de la enfermedad, de tal manera que tú estás trasladando a la comunidad gran parte de esta responsabilidad. Y para que eso suceda en forma ordenada y suceda en forma efectiva, tú tienes que tener muy buenos protocolos para todas las actividades que vas a ir desconfinando. Eso es lo primero. Y muy buenos protocolos y muy efectivos y muy bien controlados. Y en segundo lugar, tienes que tener una campaña educacional a la población muy intensa respecto de cómo la población tiene que controlarse y tiene que cuidarse. Vamos a eso, ¿cómo tiene que ser una campaña educacional efectiva, que no genere confusiones, de que tenga mensajes claros, de que finalmente las personas de distinta edad, distinta estrato social, todos finalmente, ciudadanos chilenos y chilenas, tengan la información clara y la puedan aplicar? Porque aquí también hemos visto cómo se generan y se anuncian medidas y en un plazo de 2, 3 semanas ya la gente empieza a entenderlas y a adaptarlas. Y eso ha sido parte también de este periodo de pandemia. Yo creo que fundamentalmente son estrategias educacionales y comunicacionales muy, muy simples, muy sencillas. Es decir, los mensajes tienen que ser muy simples, muy certeros. Ya el mensaje de usa mascarilla, de distanciamiento físico, de lavado de manos, son 3 mensajes muy claros y muy permanentes. Y lo que tiene que tener la gente claro es que en la medida de que esas medidas no las cumple, no solo está poniendo en riesgo su persona, sino que está poniendo en riesgo a otras personas que incluso pueden formar parte de su núcleo familiar. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque ¿dónde se concentra la mayor cantidad de personas contagiadas? Se concentra fundamentalmente en los más jóvenes, se concentra en poblaciones que van
van entre los 21 y los 49 años. Por lo tanto, ese es el grupo objetivo de la información. Las personas que están en la tercera edad saben el riesgo al cual están sometidos, saben de que esta enfermedad para ellos puede ser mortal, ¿ya? Y los jóvenes saben que la mortalidad, ¿ya?, entre otras cosas por condiciones propias de la mentalidad del joven, ya está como lejos, no está dentro de su horizonte. Por lo tanto, creen que si se ponen en riesgo, no está produciendo ningún efecto, salvo que ellos se puedan enfermar y que eso no va a tener consecuencias. Eso no es así. ¿Ya? Ellos van a tener consecuencias, y los que van a tener consecuencias son sus padres, son sus abuelos y son aquellas personas mayores que ni siquiera toman contacto con él. Allí es donde hay que apuntar, me imagino, y lo segundo, respecto a las organizaciones y empresas e instituciones, que también tienen una responsabilidad muy importante. Porque cuando tú produces desconfinamiento, empieza a producirse la actividad de los servicios, de las instituciones y empresas de servicios y de las empresas productivas. Y allí es donde se tienen que mantener y cumplir los protocolos de forma muy estricta. Héctor Sánchez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Que esté muy bien.